Bien, vamos a continuar donde quedamos en la mañana. Vamos a compartir aquí. Ok. Voy a leer la última diapositiva para poder llevar el hilo conductor que llevamos, ¿no? Que está hablando de la ley. Dice, quién entonces puede ser salvo después de haber visto todo esto, ¿no? ¿Puede existir una cosa tal como personas justas? Sí, porque la Biblia habla con frecuencia de ellas. Habla de Lot como aquel hombre justo. Leemos, decida al justo que le irá bien, porque comerá el fruto de sus acciones. Isaías 3:10, indicando de esta manera que habrá personas justas que recibirán la recompensa. Y se declara llanamente que habrá por fin una nación justa. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Isaías 26, 1 al 2. David dijo, tu ley es la verdad. Salmos 119, 142. No es solamente verdad, sino que es la suma de toda la verdad. En consecuencia, la nación que guarda toda la verdad será una nación que guarda la ley de Dios. Estará formada por cumplidores de su voluntad y entrarán en el reino de los cielos. Entonces sí existe la promesa, sí hay personas justas, hubo personas justas en el pasado y el Señor quiere llamarnos justos, quiere hacernos justos y bueno, es también una promesa para nosotros, que aunque es verdad, la ley es santa, pura, es la misma transcripción del carácter de Dios y nosotros, por más de que lo intentemos, no podremos ser justos guardando la ley, ni siquiera podemos guardarla a la medida que la ley exige. Entonces, a pesar de ello, sí está la promesa por medio de Jesucristo, es que la gente puede llegar a ser justa. Entonces vamos a ver, ya miramos como la enfermedad, ahora miremos el remedio. Vamos a entrar al remedio. Y aquí entramos a un nuevo capítulo que es la continuación de este, que se llama El Señor, nuestra justicia. Va a pedir a la hermana Jessie las dos próximas diapositivas y sobre ese tema vamos a meditar. Dice, la gran pregunta es, ¿cómo puede obtenerse la justicia requerida para que uno pueda entrar en esa ciudad? Responder a esta pregunta es la gran obra del Evangelio. Detengámonos primeramente en una lección objetiva o ilustración sobre la justificación o impartición de la justicia, rectitud. El ejemplo nos puede ayudar a comprender mejor el concepto. Lo refiere Lucas 18, 9 al 14 en estos términos. Para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, mucho se puede hablar de esta ilustración, ¿no? Adelante, si quieren opinar, hermanos. ¿Qué detalles hay aquí que yo puedo, digamos, que me llama la atención? Uno, el fariseo dice que oraba consigo mismo. Mire, aunque todas las oraciones las escucha el Señor, pero no estaba hablando con Dios, estaba hablando consigo mismo. ¿Mm? La parábola va dirigida
aquellos que se tienen por justos, que tienen un concepto bueno o positivo en, en cuanto a su justicia. Mientras que el publicano le daba hasta vergüenza alzar los ojos al cielo. Estaba en contrición, ¿no? Golpear su pecho es como la ilustración que hacen los católicos cuando oran por mi culpa, ¿no? Pero acá esa persona no está rezando, lo está sintiendo realmente, de que es un pecador. Y dice Jesús que ese publicano, que se supone que es una persona considerada lo más bajo de la sociedad en ese entonces, que era el que se robaba los impuestos de Roma, ese descendió a su casa justificado, pero el fariseo no. Si alguien quiera aportar algo, o miramos lo que dice Wagoner de esto. Algo del fariseo es que él no sentía la necesidad de ser perdonado porque él no se consideraba un pecador. Así que él prácticamente creía que era justo. Eso se veía inclusive en su forma de andar, su forma de orar. Y pues siempre él quería adulación, quería como alabanza, porque era un ejemplo de mirar y de admirar. Era lo que él en su oración consigo mismo presentaba ante Dios. Por eso él decía que ayunaba 2 veces a la semana, todo lo que él hacía, que entonces los diezmos, entonces yo estoy liderando, poniendo ejemplos. Y él se sentía cómodo con lo que él estaba, como él estaba. Él no buscaba para sí mismo que su carácter se asemejara a Jesús. Él había fabricado sus propios frutos con sus propias obras. De esa manera, en su corazón llega a despreciar a sus propios hermanos. Llega a despreciar y los ve inferiores a él. Los ve, pues, como Judas veía a los mismos discípulos, que no tenían características para estar en los roles a los cuales fueron llamados. Y como Judas manifestó el carácter de Satanás, asimismo, él manifestaba el carácter de Satanás. Porque estas personas se vuelven murmuradores y acusadoras, así como lo es Satanás. Así que su oración realmente no era una comunión con Dios, era una relación con él mismo, consigo mismo. Y así como Judas pues no terminó bien, eso es lo que puede acontecer a un fariseo. Dios nos guarde. Es como vivir aparentemente con Dios, pero sin Dios. Oh, Pues para partir no se consideraba pecador, pues dígame, el Señor su palabra dice que Él vino por pecadores, pero si no se siente pecador, se siente bien como está, pues es que Él no está necesitando a Jesús. Y pues si no está necesitando, no le va a abrir las puertas, no va a dejar que Jesús entre. claro. Y eso pues prácticamente tanto el fariseo como el publicano, ¿cierto?
pues son los dos grupos o las dos clases de personas que adoran a Dios. Y ese era Satanás, así adoraba allá en el cielo. Eso también lo podemos ver en Caín. Caín se creía justo, por eso no presentaba la ofrenda como se le pedía, no, porque lo que él presentaba era suficiente, o sea, no tenía necesidad de un Salvador. Abel sí, siempre ellos hemos necesitado, esperemos que estemos ahí, de un Salvador. Eso quedó escrito para mostrarnos cómo no debemos alcanzar la justicia y cómo sí la debemos alcanzar. Los fariseos no se han extinguido. Hay muchos en estos días que esperan obtener la justicia por sus propias buenas obras. Confían en sí mismos de que son justos. No siempre se jactan abiertamente de su bondad, pero muestran de otras maneras que están confiando en su propia justicia. Quizá el espíritu del fariseo, el espíritu que enumera a Dios sus propias buenas obras como razón del favor esperado, está tan extendido como cualquier otra cosa entre profesos cristianos que se sienten postrados en razón de sus pecados. Saben que han pecado y se sienten condenados. O sea, aquí es una forma de fariseísmo, ¿no? Porque no podrá decir, no, pues yo no oro así como el fariseo, ¿sí? De la ilustración, pero es todo aquel que en su interior espera obtener justicia por sus propias buenas obras, o hay una confianza en sí mismos de que el camino por el que están andando ellos mismos es el correcto. O sea, no es que no se jactan abiertamente, dice acá, ¿no? Pero hay otras maneras en donde uno puede estar confiando en su propia justicia. Y eso uno puede preguntarle al Señor también, ¿no? Y esta semana el Señor me dio un sueño, 2 sueños, donde yo leía algo en la escritura y en la escritura hacía una pregunta y el Señor me la hacía a mí. ¿En qué soy yo fariseo? Esa era la pregunta. Y tuve un primer sueño con eso, luego me desperté, quedé meditando, luego me quedé dormido otra vez, vuelvo a tener otro sueño donde veo el mismo versículo y la misma pregunta. ¿En qué soy yo fariseo? Y sí, aquí pues ilustra de que hay otras maneras en que uno puede confiar en su propia justicia. El Señor te va a decir en qué somos fariseos, que puede ser que pues si yo digo, bueno, de pronto el Señor me está diciendo, ven conmigo y yo te voy a mostrar en qué eres fariseo. Porque es que uno no se, el fariseo no se da cuenta que es fariseo, ese es el problema. Fariseísmo enceguece la razón y a veces uno hace cosas que después se avergüenza cuando el Señor le muestra a uno, mira, en esto eres fariseo. Algo para reflexionar. Encontré que la hermana Helen White dice, el fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas. Y por eso les decía que las obras, la justicia, es cuando no se necesita de Jesús, cuando no sube porque eres un pecador o somos, es porque fabricamos nuestros propios frutos y nos sentimos contentos con nuestra propia justicia. Lo que le decía, diezmamos, ofrendamos, hacemos todo lo que Dios pide, pero mientras tanto hay una necesidad en el interior de nosotros de querer ser perdonados, pero el fariseo pues no lo siente, no se siente pecador. El fariseo también quiere imponer a los demás la propia visión de su justicia. No contento con ser fariseo,
quiere imponer, quiere como decir, mire, esta es la verdadera justicia, por aquí es, hay que dejar esto, hay que dejar aquello, esto se puede hacer, esto no. Pero en ningún momento Jesús le está guiando a esa persona, sino que esta persona está actuando con su yo, está dirigiendo con su yo y está influyendo en las otras personas con su yo. Claro, porque piensa que él tiene la razón, porque piensa que está limpio y que ya está justificado, por decirlo así, pero pues está como Y la Odicense, ¿no? Ciego, pobre, desnudo. Uno mismo a veces es así. pues yo digo que si uno no se siente pecador, pues, pues yo no tengo necesidad de parecerme a Jesús, porque es que el mismo yo sirve para mostrarle a los demás, no a Jesús, sino mostrarme yo como ejemplo. Y pues quiere alabanza como Satanás, ¿no? Es que inclusive me pone ahorita a pensar yo, en un momentico mientras tú hablas, Elcira, pues de pronto, claro, uno no tiene necesidad de parecerse a Cristo, ¿no? Porque cuando uno sabe su condición, pues uno dice cuán diferente estoy, ¿no? Pero yo decía, bueno, pero entonces los ángeles y los seres de otros mundos, pues no pecaron, ¿no? No tienen esa necesidad. Pero cuando tú dices lo del enemigo, no porque siempre están como en esa necesidad, ¿no? De alabarle a Jesús y eso fue en lo que el enemigo hizo, ¿no? O sea, querer ser igual a él y empezó a no sentir la necesidad de estar con Jesús. Entonces, no solamente sería para nosotros, sino es lo que siempre se siente. O sea, obviamente cuando estemos en el cielo, pues ya no vamos a pecar, pero tendremos es como ese sentimiento de necesitar siempre de Cristo, ¿no? Los Mira, hermanos que piensen. mira lo que, perdóname, pero es que mira lo que encontré acá que dice la hermana Helen White. Caín se creía justo y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. No hizo ninguna confesión de pecado y no reconoció ninguna necesidad de misericordia. Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba el Cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador, confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta a Caín ni a la suya. La sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el principio. Reconocer que es un pecado. El fariseo no llegaba a eso. El fariseo no se miraba como pecador. Él no subía al templo a eso. Y lo peor es que el fariseo subía al templo dizque a adorar. Y adoraba no porque se sintiera pecador, ni porque necesitara perdón, sino porque él adoraba porque ya se creía justo. O sea, se creía mejor que el resto. Hermana Lucy, si es tan amable, nos ayuda con esto, por favor. Se lamentan por su situación pecaminosa y deploran su debilidad. Sus testimonios nunca se elevan por encima de este nivel. A menudo se refrenan de hablar por pura vergüenza en las reuniones en grupos y tampoco se atreven a acercarse a Dios en oración. Después de haber pecado en un grado más intenso del usual, se abstienen de orar por algún tiempo, hasta que haya pasado el sentido más urgente de su fracaso, o hasta que se imaginan haberlo compensado mediante un comportamiento especialmente bueno. ¿Qué manifiesta lo anterior? Ese espíritu farisaico dispuesto a hacer ostentación de su justicia ante Dios. Esa mente que no acude a Él a menos que pueda apoyarse en el falso puntual,
puntal de su imaginada bondad personal. Quieren poder decirle al Señor, ¿ves lo bueno que he sido en los últimos días? Espero que me aceptes ahora. Noten que este es otra clase de fariseo. Que dice acá que se lamentan por su situación pecaminosa y deploran su debilidad, pero se apoyan en ellos mismos. Es curioso. Dice que en los... Pero es que, Tommy, el hecho de que la mente, para mí, no es que sienta necesidad de perdón. Es como el que siente remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Entonces es tremendo. Es el mismo, o sea, es el mismo fondo con la forma, entre comillas, diferente, pero es lo mismo. Se lamenta, como Satanás lamentó haber perdido el puesto allá en el cielo. Pero no porque él se sintiera pecador, sino porque él había perdido las bendiciones y los puestos y todo lo que él tenía allá. Y como ese fariseo llega a tener el mismo corazón de Satanás, pues prácticamente lo lleva a los mismos sentimientos y al mismo modus operandi. O sea que el arrepentimiento no era genuino. No, no había arrepentimiento, hermana Lucy, no lo había. No apariencia. entendía su condición pecaminosa, no sentía la necesidad. Él lo que sentía era que lamentaba que todas las bendiciones que habían tenido se le habían ido. Eso es diferente. Que allá lo adoraban, que allá tenía un lugar elevado. Y quería volver a tener otra vez eso, pero no arrepentirse de que había ofendido a Dios mismo, a su hijo. En él no estaba eso. Y a veces en nuestra vida hay lamentos, porque quizás hemos actuado no como se debe, sino farisaicos, y hemos perdido y lamentamos que la gente se dio cuenta que nosotros somos así, o se cayó la fachada, lo que sea, pero no hay un genuino arrepentimiento. Sí. Es apariencia, ¿no? Cuando tenemos ese problema del fariseísmo hay mucha apariencia en todo. Sí. Aparentar. Hasta el arrepentimiento se aparenta. Los frutos se aparentan. Pero lo curioso es que, o sea, llega a tal punto que el enemigo nos confunde, ¿no? O sea, llegamos a creer que el lamentar es un arrepentimiento. Por eso a veces le digo al Señor, si algo me duele, dígame la verdad, ¿qué me duele? O sea, ¿qué realmente hay que cause dolor, que haya un arrepentimiento? ¿O hasta qué punto yo me siento como estoy porque perdí de pronto bendiciones o cosas que yo esperaba? Y por eso dice la hermana Helen White que los críticos más duros debemos ser nosotros con nosotros mismos. Caín también se lamentó cuando el Señor lo sacó allá de la tierra donde estaba. Sí, Señor. Era apariencia, no era un arrepentimiento. Judas también, porque vaya a devolverle las monedas al sacerdote, los sacerdotes que le dieron el soborno. Pero recuerda que nosotros estudiábamos del perdón que procede de Dios, un genuino arrepentimiento. Entonces, si yo soy fariseico y no siento la necesidad de un Salvador, pues en mí no va a haber un genuino arrepentimiento, sino que va a haber una lamentación. O sea, subraya esas palabritas que nos acordemos que esto no es arrepentimiento genuino. Bien, vamos a continuar. Toca, hermana Leonor. Y una cosita, es bueno seguir, Tommy, porque mira, para que nosotros mismos nos analicemos, nosotros mismos de pronto en los casos, hermanos, que nosotros estemos pasando. Entonces mira lo que dice, a menudo se refrenan de hablar por pura vergüenza las reuniones en grupos.
y tampoco se atreven a acercarse a Dios en oración. Qué curioso que esto es tan similar al publicano, ¿no? Porque el publicano, dice la hermana Helen White, que tampoco era capaz de ¿qué? Levantar los ojos al cielo siquiera. Pero él decía que ni siquiera se merecía la misericordia. No podía ni siquiera esperar misericordia. Pero la diferencia es que él tenía aborrecimiento propio por lo que había hecho. Y no había lamentación. Y entonces, aquí realmente no se acerca porque aquí sigue hablando. Después de haber pecado en un grado más intenso del usual, se abstiene a orar por algún tiempo, hasta que haya pasado el sentido más urgente de su fracaso o hasta que se imaginan haberlo compensado mediante un comportamiento especialmente ¿qué? Bueno. Y hay personas, yo le digo que es para que nos revisemos, a veces hemos hecho cosas que no nos molesta con Dios mismo, nos alejamos porque nos está mostrando algo que no nos gusta ver en nosotros mismos, hasta que encontremos cómo poderlo solucionar y entregarle eso al Señor y decir, ya traté de enmendar las cosas, fui, solucioné tal cosa, ya vengo y me presento. Pero por ningún lado hay un arrepentimiento. Y dice a la final, ese espíritu farisaico dispone a hacer ostentación de su justicia ante Dios, esa mente que no acude a él a menos que pueda apoyarse en lo falso, puntual de su imaginación bondadosa. Y esto es, ¿ves lo bueno que he sido en los últimos días? Y entonces, he caído varias veces en lo mismo, pero te das cuenta que ya esta semana ha sido diferente. Y no sé si no ha sucedido, les ha sucedido, pero a veces cuando uno habla así, ¡pum!, más te demoras en hablar que empiezas a caer. Y entonces ahí uno se da cuenta que esas obras las fabricó fue uno, esos frutos. Y que quizás todavía estoy contenta con lo que estoy practicando y me gusta. Y quizás me lamenta que si continúo con lo mismo voy a perder quizás alguno de los privilegios que tengo. Pero no hay un arrepentimiento como el publicano del aborrecimiento propio de lo que está haciendo o de lo que estamos haciendo. De haber herido y haber obrado contra Dios. De saber que somos sucios y que somos pecadores. Es ahí donde realmente empieza, Señora, a poder trabajar. Por eso es necesario, como primer paso, eso procede de Dios, hermano. Buscar de Dios. Por eso la hermana Helen White, ahorita que les leía, decía, el fariseo no tiene necesidad. ¿De quién? De un Salvador. No tiene necesidad de ser perdonado. Él se siente bien como está. Y para empezar, pues ahí no se puede hacer nada, ¿verdad? Porque el Señor dice que vino por los pecadores. Pero si el fariseo no se siente pecador, está cerrando la puerta. Pero, ¿cuál es el resultado? El hombre que confió en su propia justicia no tuvo ninguna, mientras que el hombre que oró en contrición de corazón, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, se fue a su casa como un hombre justo. Cristo dice que se fue justificado, es decir, hecho justo. Dice, se debe observar que el publicano hizo algo más que lamentar su pecaminosidad. Pidió misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el favor inmerecido. Es la disposición a tratar a un hombre mejor de lo que se merece. La palabra inspirada dice de Dios, como es más alto el cielo que la tierra, así engrandeció su inmensa misericordia por los que lo reverencian. Salmo 103:11.
Es decir, la medida con que Dios nos trata mejor de lo que merecemos cuando acudimos a Él con humildad es equivalente a la distancia entre la tierra y el más alto cielo. ¿Y cómo nos trata mejor de lo que merecemos? Alejando nuestros pecados de nosotros, ya que el siguiente versículo dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Alejó de nosotros nuestro pecado. Con esto concuerdan las palabras del discípulo amado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Hay otra definición de misericordia, ¿no? Es la clásica, el favor inmerecido. Y otra es la disposición a tratar a un hombre mejor de lo que se merece. Y otra que ya la hermana Alcira nos había enseñado era hacer por el hombre lo que el hombre no puede hacer. Y hay 3 definiciones de misericordia. Si quieren añadir algo más. Yo estaba mirando que en cierta manera Pedro también llegó a ser fariseo, ¿no? Cuando él le dijo a Jesús que todos lo podían negar, pero que él no, que él iba hasta el final. Y durante todo ese tiempo, ustedes se acuerdan que yo les contaba que dice la hermana Helen White, pues ellos no pudieron ver a Jesús a pesar de que caminaron 3 años y medio, no pudieron comprenderlo. Pero en Pedro hay una diferencia con la de Judas, ¿cierto? Y por eso cuando sucede eso en la vida de Pedro, la reacción de Pedro fue diferente a la reacción de Judas. Y lloró amargamente y reconoció que necesitaba mucho de Jesús. Al final, Judas no sintió eso. Y Satanás lo acorraló hasta que lo llevó a que él mismo se matara. Y ahí uno ve clase de fariseicos, llamémoslo entre comillas, de los que realmente buscan de Jesús y los que no tienen necesidad de Jesús como su Salvador. Para más declaraciones sobre la misericordia de Dios y la forma en que se manifiesta, ver Miqueas 7, 18, 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo porque se deleita en su invariable misericordia. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar. Amén. Esta es una gran promesa. Queda 7, 18, 19. ¿A dónde va a llevar nuestras iniquidades? Las va a sepultar y nuestros pecados los va a echar en la profundidad de la mar. Claro, si somos como el publicano, necesitados de la gracia de Dios, ¿no? Yo lo que sí quiero es que la hermana Helen White dice que ese arrepentimiento de Pedro fue tan genuino como el del publicano. Y por eso él llegó a alcanzar misericordia. Y cuando Jesús lo miró, en esa mirada de Cristo, él vio la seguridad del perdón. Cosa que Judas no la vio. Y tiene que ver con ese arrepentimiento. Y por eso ahí Pedro había llegado a su verdadera conversión. Muchas veces, si no hemos sentido ese genuino arrepentimiento, no ha habido una verdadera conversión en nuestra vida. Y es porque no hemos sentido al 100 la necesidad de un Salvador, que es Jesús. A mí me llama la atención cuando un perdón definitivamente solo es un don que puede dar Cristo, ¿no? Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Y esto que se subrayó acá, sepulta nuestras iniquidades y echa nuestros pecados en la profunda de la mar, o sea,
Olvido total, ahí es cuando uno realmente se da cuenta cuando el Señor te dio el don de perdón en algo, ¿no? Eso queda sepultados, queda limpiados o queda afuera. Yo quiero compartirle algo que encontré de la hermana Helen White. Dice, hoy día el mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al fariseo de la comunión con Dios está ocasionando la ruina de millares. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Y también la hermana Helen White dice que la caída de Pedro no fue instantánea, porque es que el enemigo va trabajando poco a poco, con tiempo, sino que eso fue gradualmente. Y algo que Satanás hace con nosotros es que confiemos en nosotros mismos. Y confiemos inclusive en la salvación por nosotros mismos, no porque necesitamos a un Salvador. Y por eso la hermana Helen White también dice que no debemos confiar nunca en el yo. Y por eso es lo que veníamos estudiando del vaciarnos del yo. Y ese pecado que ella habla, ¿no? El orgullo y la suficiencia propia. ¿Sabe cómo trabajar con nosotros el enemigo? Y es gradualmente. Si la hermana Lucy nos pueda seguir ayudando aquí con el siguiente. Dice, vamos a leer ahora la clara declaración bíblica relativa a cómo se concede la justicia. El apóstol Pablo, tras haber probado que todos pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios, de forma que por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, prosigue afirmando que somos justificados, o sea, hechos justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo, en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para mostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente, con la mira de mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es el centro de la justificación por la fe, Romanos 3, 24 al 26. Miren que se repite acá una frase, para mostrar su justicia. ¿La de quién? ¿La de Tommy Esteban? No, la de Cristo. Y luego lo vuelve a repetir con la mira de mostrar en este tiempo su justicia. ¿Y cómo la quiere mostrar el Señor? Poniéndotela a ti y a mí. Si cooperamos, si nos sometemos a Él, Él va a obrar justicia en nosotros. Entonces, el fariseo no está mostrando la justicia de Cristo en su vida, está mostrando su propio trapo de inmundicia. Ese es un objetivo muy alto, muy sublime, muy hermoso, que es dejar al Señor que en mí ponga su justicia para mostrarla al mundo. Ese es el objetivo. Entonces, es para la honra y gloria del Señor. Desde luego es gratuita, es por gracia, por la redención que obró el Señor. Entonces, Él es el que hace todo el trabajo, es todo el proyecto ha sido fabricado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para su honra y su gloria, para salvarnos y para beneficio nuestro, desde luego. Quiero seguir compartiendo, es que me estoy encontrando los textos muy bonitos. Nuevamente Pedro, que también tiene que ver con lo que tú me estás leyendo, dice acá, fue necesario que Pedro conociera sus propios defectos de carácter y su necesidad del poder, ya que tú me estás hablando ahí, y de la gracia de Cristo. A veces nos asusta, ¿cierto?, cuando el Señor nos muestra los defectos de nuestro carácter. Pero ahí también nos está mostrando lo que le mostraba Pedro,
su necesidad del poder y la gracia de Cristo. Y me encanta esta parte que dice, el Señor no podía librarlo de la prueba. A veces uno le gustaría pues no estar pasando por pruebas así que digamos lo chasquea a uno, ¿no? Pero lo maravilloso es que dice, sí podía salvarlo de la derrota. Y Dios a veces quiere que nosotros no tengamos tantas derrotas, que tengamos muchas victorias en Cristo Jesús. Pero depende de mí, no del Señor. Entonces, por eso acá la hermana Helen White dice, si Pedro hubiese estado dispuesto a recibir la amonestación de Cristo, hubiera velado en oración, habría caminado con temor y temblor para que sus pies no tropezaran y habría recibido la ayuda divina para que Satanás no venciera. A veces en nuestras pruebas quizás o en nuestra vida hay más derrotas que victorias. Y es precisamente por esto. No nos gusta recibir la amonestación de Cristo. No nos gusta estar velando en oración. Caminar con temor y temblor. Que en ese momento quizás Satanás haya pedido para ser zarandeados. Pero lo maravilloso es que el Señor no podía librarlo de la prueba. O sea, sí o sí, a veces hay pruebas, nosotros tenemos que entrar en esa prueba. Pero lo que Él sí desea, como lo deseó con Pedro, era salvarlo de la derrota. Y acá dice la hermana Helen White, Pedro cayó, como muchos de nosotros, debido a su suficiencia propia y fue restablecido de nuevo debido a su arrepentimiento y humillación. Todo pecador arrepentido puede encontrar estímulo en el relato de este caso. Pedro no fue abandonado, aunque había pecado gravemente. Sobre su alma se había grabado las palabras de Cristo. Yo he rogado por ti que tu fe no falle. Entonces, me encanta porque aquí lo que le ha dicho la diferencia entre Pedro y Judas. Él fue restablecido debido a ¿qué? A su arrepentimiento y humillación. A la necesidad de Jesús. Y la hermana Helen White dice que este relato es de estímulo para nuestra vida. Porque en nuestra vida hay más derrotas que victoria. Porque hay autosuficiencia propia, hay frutos propios, hay obras propias y hay justicia propia. Y a veces el Señor tiene que dejar, desafortunadamente, que nosotros caigamos en la derrota. Y cuando en ese momento viene un genuino arrepentimiento que procede del cielo, es como podemos llegar a ser, ¿qué? Restaurados. Siendo justificados gratuitamente, ¿de qué otra manera podía ser? Puesto que los mejores esfuerzos de un hombre pecaminoso no tienen el menor efecto en cuanto a producir justicia, es evidente que la única manera en que es posible obtenerla es como un don. En Romanos 5:17, Pablo la presenta claramente como un don, porque si por el delito de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don gratuito de la justicia. Es debido a que la justicia es un don, por lo que la vida eterna, que es la recompensa de la justicia, es el don de Dios mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la justicia es un don, así como la gracia, ¿cierto? La fe. La justicia también es un don, es un El regalo. arrepentimiento. El arrepentimiento. Perdón, sí. Son dones del cielo para el hombre. Cuando yo soy fariseo, entonces estoy rechazando ese don. Que yo le estoy Todos diciendo, esos regalos. claro, todos los regalos. Estoy diciendo, no, Señor, yo puedo solo.
Y es que uno quiere esos regalos, o sea, uno va con un interés de recibir esa recompensa de la justicia que es la vida eterna, ¿no? Es interesante que el ser humano, nosotros hablamos vamos es por esas recompensas, pero ahí pues es muy claro, ¿no? Sí. Quiero hacerlo a mi forma. Ujú. El Y evangelio de la ganármela. prosperidad. Ujú, Prosperidad. eso. Voy a ir por una recompensa. Sí. Como también nos enseñan de chiquitos, ¿no? Que hay que ganársela, hay que sudarla. Lo que pasa es que nuestros esfuerzos a veces se redirigen mal, entonces pensamos que el esfuerzo nuestro es guardar la ley, la reforma pro salud, y resulta que nuestros esfuerzos deben ser dirigidos en someternos a Jesús. Y como la hermana Helen White decía aquí, velando en oración, con temor y temblor, hermanos. Y es que Oración. yo ponía a pensar, bueno, a veces de pronto nos vamos como más allá y pensamos que temor y temblor es como la depresión, ¿no? O sea, muchas veces yo creo que confundimos eso, entonces después nos vamos al otro extremo de la frescura. Entonces creo que es algo que se experimenta solamente con Jesús, que es verdaderamente velador y orar con temor y temblor, ¿no? Que es lo que el Señor quiere. Pero es que Jessy, yo no sé, pero yo lo digo por mí misma. O sea, si yo he tenido debilidades, yo oro con temor y temblor realmente. No quiero faltarle a Dios. Dudo de mí misma. Y es mi lucha. Que sea Jesús que me ayude a pasar en esta prueba. Y tengo que irle a decir verdaderamente, es que a mí me gusta hacer esto, o a mí me gusta esto. Y sé que va en contra de ti, porque acuérdese qué mente tenemos. Y temor y temblor es que uno es un temor santo. ¿Cómo puedo yo hacerle esto a mi Dios? ¿Cómo puedo faltarle? Dudo tanto y ahí es donde, claro, a veces nos quedamos mirándonos nosotros mismos en lugar de mirar a Jesús. Entonces, velar y orar, que dice aquí la hermana Helen White, de velar es lo mismo orar. ¿Por qué lo necesito? Porque es que tampoco va a nosotros, por naturaleza, quererme someter a Dios. Yo soy rebelde por naturaleza. Esa es mi naturaleza, mi mente. Yo necesito orar para poderme someter a Él. Necesito entender la deformidad de mi pecado, cuánto lo he afectado, o sea, cuánto he obstaculizado que la obra avance en mí, que yo no pueda avanzar, que no vean a Jesús en mi vida. Esto cuando uno lo mira ya a esa dimensión, uno dice, wow, cuánta responsabilidad hay. Y cuando yo comprendo mi naturaleza, necesito que mi mente, es lo que hablábamos, nacer de nuevo. Entonces, cuando habla temor y temblor, ¿cómo le puedo hacer esto a mi Dios? Es porque esto es serio. Es como si ustedes se encontraran al borde del abismo a punto de caerse. Cada prueba, cada tentación es algo de eso. Y tengo que aferrarme y mi vista puesta en el Señor. Y en ese momento es como Él le dará a uno la victoria. Por eso la hermana Helen lo dice acá. Velando en oración. Porque todo lo que nosotros tenemos va en contra del gobierno de Dios. Rebeldía, no nos gusta someternos, orgullo. Lo que decía acá la hermana Helen White. Eso es lo que va en nosotros. Y entonces yo no puedo llegar, no, hay que someternos, hermano. No, es que eso va en contra mía. O sea, eso va en contra de mi naturaleza. Pero cuando veo la deformidad de ese pecado, yo digo, como va en contra de mi naturaleza, necesito de su justicia. Necesito de sus dones.
Necesito ver la deformidad de este pecado que tengo. Necesito que me abra el entendimiento como se lo hizo a los discípulos. Y esto es serio. Cristo ha sido establecido por Dios como el único a través de quien puede obtenerse el perdón de los pecados. Y este perdón consiste simplemente en la declaración de su justicia, que es la justicia de Dios, para remisión de los pecados. Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2:4, y que se deleita en ella, pone su propia justicia sobre el pecador que cree en Jesús, en sustitución de sus pecados. Se trata de un intercambio extremadamente beneficioso para el pecador, y no es pérdida para Dios, puesto que es infinito en santidad y es imposible que la fuente resulte agotada. Es un intercambio, una sustitución. Mm, Dice el Señor, tú me entregas tus pecados, yo te pongo mi justicia. mi justicia. ¿Y eso cómo se refleja en la vida? Porque esto pues no es meramente que en el libro de los cielos me coloquen perdonado, ¿no? Se debe evidenciar acá en la tierra, en mi vida diaria, que en ese punto el Señor me ha justificado. ¿Qué es tener la justicia de Cristo en nosotros? Que le tenemos aborrecimiento al pecado, a lo que hicimos, por lo menos en ese punto. Y eso hace que yo ya no quiera, no me deleite en ese pecado, ya lo aborrezca y por ende no me llame la atención para practicarlo más. Eso es lo que implica tener la justicia de Cristo. Entonces no es no es una mera figura de que me ponen allá en el cielo perdonado y ya, y mi vida sigue igual, no, eso no es la justicia de Cristo. Para meditar. Es un intercambio. Y para que eso suceda, vuelvo y repito lo que habíamos leído de la hermana Helen White. Esos dos pecados que de verdad ofende a Dios, que es el orgullo. Y muchos dirán, no, yo no sufro de eso, hermanos. Estoy seguro que más de todos tenemos un grado de orgullo. Y la suficiencia propia. Eso impide que esa justicia sea impuesta, imputada en mi vida. ¿Por qué? Porque pues al ser suficiente, o sea, tener suficiencia propia, pues no reconozco que soy pecador, que necesito de Jesús. Estoy contento como soy, con mi orgullo. Y es bueno que Dios nos muestre a cada uno qué punto y qué áreas de nuestra vida hay orgullo, ¿no? Sí. Hermana Lucy. Dice, la escritura que acabamos de considerar, Romanos 3, 24, 26, no es sino otra forma de exponer la idea contenida en los versículos 21 y 22, en el sentido de que por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol añade, pero ahora, aparte de toda la ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Dios pone su justicia sobre el creyente, lo cubre con ella para que su pecado no aparezca más. Entonces, el que ha sido perdonado puede exclamar con el profeta, en gran manera me gozaré en el Eterno, me alegraré en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia ataviada de sus joyas. Isaías 61:10. Amén. Entonces Dios pone su justicia en el creyente. Pero miren lo que dice aquí, lo cubre con ella para que su pecado no aparezca más. Si vuelve a aparecer el pecado y volvemos a caer en el mismo punto, pues todavía no hemos sido justificados en ese punto. Tommy, Hay es que seguir que lo indagando. cubre, pero no lo encubre. Eso sí, ¿no? Sí, claro. Lo cubre es porque está desnudo. El laodicense no se cree que está desnudo, se cree que está vestido.
pero no sabe que está vestido con su propio trapo de inmundicia. En cambio, el pobre siempre tiene necesidad, tiene harapos, no está, sabe que está desnudo cuando el Señor le muestra, ¿no? Que está desnudo. Y si se somete al Señor, el Señor lo va a cubrir porque está desnudo. Pero al fariseo, al que tiene sus justicias propias, pues no, no se siente que está desnudo. Entonces, ¿con qué lo van a vestir? Y un novio no le ponen las vestiduras del matrimonio encima de la ropa diaria que usa. El novio, la novia tiene que desnudarse y se ponen un vestido que nunca antes habían usado. Es un vestido nuevo, por lo general es costoso. Por eso el Señor usa la figura del matrimonio, de que Él nos viste como un novio, como una novia, porque el novio y la novia nunca han visto ese vestido de matrimonio, ¿no? Como es el matrimonio bíblico. Entonces, y sobre todo la novia, ¿no? Compra su vestido y es un vestido costosito, pues más de lo normal, pero nunca se lo ha puesto. Es algo especial y ella no se lo pone encima de lo que ya tiene, ¿no? Entonces, por eso es la figura. Yo quiero como hablar un poquitico de eso cuando dice, Dios pone su justicia sobre el creyente. Me encanta cuando dice, lo cubre, mas no lo encubre. Y ahorita vamos a mirar por qué con ella, para que su pecado no aparezca más. Entonces, ¿por qué el Señor, como primer paso, dice que pone su justicia sobre el creyente? Porque la justificación por la fe es la obra de Dios, dice la hermana Helen White, ¿cierto? Que abate la gloria del hombre en el polvo y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Entonces, ¿por qué el Señor pone la justicia en el creyente? Le está diciendo que lo que no podemos hacer por nosotros mismos, Él nos cubre. ¿Qué quiere decir? Nos da, porque estoy desnuda, porque no puedo yo misma cubrirme. Me suple lo que yo no puedo solucionarlo. ¿Para qué? Para que ese pecado que vengo practicando, como lo dice aquí mismo, no aparezca más, o sea, no lo volvamos a practicar más. La condición es que debe ser un creyente. Por eso es que dice, Dios pone su justicia sobre el creyente. Y es para que Dios pueda hacer esa obra en nosotros, la que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y por eso cuando eso sucede, ese pecado que yo venía practicando, no lo vuelvo a practicar más, porque es la justicia de Cristo, es la mente de Cristo en mi vida en ese momento. Y por eso ahí, más adelante entonces, el que ha sido perdonado, pero ha sido cubierto, no encubierto, porque el que encubre es Satanás, para luego sacar a flote, encubrir el pecado, como si pudiera engañar a todo el mundo. Dios no hace eso. Cubre la necesidad tuya, como hizo con Adán y Eva. Ellos mismos cogieron palmas y empezaron a hacerse sus vestidos. Y por eso ese día hubo un sacrificio y Dios, ¿qué le dijo? Le mostró el plan de salvación, la justificación por la fe y los cubre. Y les da la promesa para que lo que habían hecho nunca más habrá más mal en mi santo monte. Es una promesa. Y entonces por eso acá dice, en gran manera me gozaré en el Eterno, me alegraré en mi Dios, porque me vistió de vestidos ¿de qué? De salvación. Hizo por mí lo que yo no podía hacer. Me rodeó de un manto de justicia. Suplió mi necesidad. Su justicia está en mi vida a través de su Santo Espíritu. Como a novio me atavió, como a novia ataviada de sus joyas. Entonces es maravilloso el por qué Dios pone la justicia y la condición es un creyente. No para cualquiera. Y el creyente
es un creyente como Noé. Y la fe trae obras que las pone Jesús. Y es ahí donde Jesús empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Necesitamos en cada aspecto de nuestra vida, en nuestro carácter, que Él ponga su justicia sobre nosotros. Y nos adorna de joyas, que son los frutos del Espíritu. Sí, Señor. Son joyas reales, ¿no? Que muchos podemos interpretar mal este texto pensando que son joyas reales, un permiso para usar joyas. No, son joyas del carácter, o sea, lo que adorna el carácter, que es los frutos del Espíritu. Hermana Lucy. Perdón, y ahí vuelve a Ah, vestirnos como vistió a Adán y a Eva, ¿no? Porque dice como a novio y como a novia. Qué hermoso. sí. La escritura que acabamos de considerar, Romanos 3:24. Espera, hermana, que Ese ese ya no lo era. leímos. Fue el que acabamos de leer. Ahora Y sí. el que leí pasado. Sí. Dice, ahora, ¿qué decís sobre la justicia de Dios sin la ley? ¿Cómo concuerda esa declaración con aquella otra de que la ley es la justicia de Dios y que fuera de sus requerimientos no hay justicia? No hay aquí contradicción. La ley no es algo ajeno a este proceso. Observemos cuidadosamente. ¿Quién dio la ley? Cristo. ¿Cómo la pronunció? Como uno teniendo autoridad, como Dios. La ley salió de él tanto como del Padre y es simplemente una declaración de la justicia de su carácter. Por lo tanto, la justicia que viene por la fe de Cristo Jesús es la misma justicia que está personificada en la ley. Y esto lo demuestra el hecho de que es respaldada por la ley. Romanos 3:21. O sea, la justicia de la ley de Dios es la misma que Él nos va a poner, es la misma. Por lo tanto, dice acá, la justicia que viene por la fe de Cristo Jesús es la misma justicia que está personificada en la ley, la misma que Él nos va a dar. Entonces, es como la pregunta, ¿y la ley acá dónde está? Pues la ley simplemente me va a mostrar lo que me van a poner, no lo que yo tengo que hacer, no lo que de lo que me van a vestir. ¿Ok? Les invito a leer el siguiente que ahí aclara un poquito más, que es el siguiente parrafito. No, hace parte del mismo párrafo, si no estoy mal. Sí, hermana Jessie, esposa querida esta. Acá lo explica de otra forma. Ok, dice, tratemos de imaginar la escena. De un lado está la ley como presto testigo contra el pecador. No puede cambiar y nunca declarará justo al que es pecador. El pecador convicto trata vez tras vez de obtener justicia a la ley, pero ésta recibe todos sus avances. Es imposible sobornarla con ninguna cantidad de penitencias o profesas buenas obras. Pero entra en escena Cristo, tan lleno de gracia como de verdad, y llama al pecador. El pecador, cansado finalmente de su vana lucha por conseguir la justicia mediante la ley, oye la voz de Cristo y corre a sus brazos tendidos. Y este que aquí termina, por favor. Refugiándose en él, queda cubierto con la justicia de Cristo. De resultas ha obtenido mediante la fe en Cristo aquello que tanto había procurado en vano. Tiene la justicia que la ley requiere, y se trata del artículo genuino, porque lo obtuvo de la fuente de la justicia, del mismo lugar de donde vino la ley. Y la ley testifica sobre la autenticidad de esta justicia. Dice que mientras el hombre la retenga, irá al tribunal y lo defenderá de todos sus acusadores. Da fe de que es un hombre justo. La justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Dio a Pablo la seguridad de que ésta sería a salvo en el día de Cristo. Estaría a salvo. Miren, cuando yo leí este párrafo, esta forma de verlo, pues yo dije, no, pues ahí estoy. Esa es mi historia en un párrafo. ¿Sí? La ley me acusa todo el tiempo y yo no puedo cambiar, pero lo intenté. La ley no se puede sobornar.
Yo le puedo decir, mira, hice un avance, ¿no? Tú ya pecaste, ya, no hay nada que hacer. Tú eres un injusto, tú eres un pecador. No puedo hacer nada. Yo trato de hacer penitencias, buenas obras, algo para calmar mi conciencia, pero no puedo. Entonces, cuando Cristo llama al pecador, el pecador cansado, sí, mire que está cansado, está agotado, porque sostener esa fachada de que soy bueno es una carga muy grande. Y es una lucha que es vana, luchar contra el viento, ¿sí? Entonces no puedo conseguir esa justicia mediante la ley. Y entonces voy a los brazos de Cristo. ¿Y luego qué pasa? Pues cuando me refugio en Cristo, es que ahí ya Cristo puede trabajar conmigo y puede cubrirme con la justicia de Él. Y entonces todo lo que yo había luchado en vano tantos años, ahora Cristo me lo va a dar, pero porque ya estoy conectado con la fuente de la justicia. Todo lo anterior fue vano porque yo no estaba conectado con Cristo. Entonces me imaginé que guardaba el sábado, me imaginé que daba diezmo, me imaginé que me alimentaba bien, me imaginé muchas cosas, pero en realidad no era la norma y la altura que lo que Cristo quería hacer en mí, porque no estaba mostrando la justicia de Cristo. Él quiere que mostremos en nuestra vida la justicia de Él. Y entonces, ¿qué me va a dar Él? Pues la misma justicia que la ley requiere, la vida de Cristo. Y la vida de Cristo, Él no, Él cumplió la ley a perfección y con la medida que se requiere. ¿Ven? Entonces, como la historia de vida que todos podemos estar repitiendo, pero que el Señor nos sigue llamando para que vayamos con Él. Bueno, no sé si quieren añadir algo, ¿no? Entonces, siempre preguntémonos de qué fuente es mi justicia. Señor, tú has estado en esos cambios que yo he hecho. Me los he imaginado. Ya vencí esto, ya vencí aquello realmente, Señor. Tú me diste victoria en esto, en aquello. O es imaginario, es ficticio. Señor nos ayude. Otra es que nos muestre la raíz del pecado y que, o sea, nuestra mente finita, que ese sí es un temor y un temblor no santo. No podemos cargar, así sea que el Señor te muestre 10 cosas en las cuales estemos fallando, nos muestre, nosotros no podemos con las 10, ni con una. Pero sí podemos trabajar con el Señor y Él es así, trabaja una con nosotros. Y en esa es importante que nos muestre la raíz de pecado. Y a veces nos llevaremos sorpresas que esa raíz de pecado, de las 10 detonó 7. Y una vez Dios llega a la raíz de pecado, se van 7, quedan 3 y así. Y a veces está la angustia y la carga que eso no nos, o sea, eso no es de nosotros. Pero sí, velar y orar para que el Señor nos muestre la raíz de pecado. Amén. Claro, ¿de dónde proviene todo mi conducta, mis hábitos, mis propensiones para poder confesar con el Señor Jesucristo? Mira que, ya que tú me dices eso, ahora que me enfermé, una dificultad ahí, pero fue muy buena porque había algo que le faltaba el nombre, pero yo sabía que había algo. Y yo tenía 2 problemas de alimentación. Ahorita le doy, por eso le digo que Dios solo va empezando a solucionar uno. Y esos 2 problemas, la raíz tiene que ver con mi papá y la ausencia de papá. Y ese problema, sin uno darse cuenta, viene arrastrando y arrastrando. Y mi problema fue, pues yo no tuve papá porque murió, estaba muy chiquita y siempre tuve esa necesidad de papá. Y tuve unos referentes que no eran. Crecí en un hogar machista y muchas cosas se empezó a traer. Increíblemente eso está ligado con esos 2 malos hábitos de alimentación. Entonces, dentro de lo que hablábamos con esta hermana
que les comenté de misionera, si no se sana la mente, el cuerpo no se puede sanar. Y quizás van a haber cosas que todavía no se han podido sanar, no lo sé, estoy en eso con el Señor. Y eso requiere tiempo, ¿no? Porque usted requirió tiempo en mi vida, pues para poderme cargar, eso no es de ahorita. Y en ese momento, por eso la sanidad del Señor es completa. Y cuando a veces, que era lo que, uy, hermana, ¿usted todavía en esas? Tremendo, ¿no? Porque la mayoría lo han hecho por justicias propias. Y nadie sabe lo que la otra persona está pasando y lo que viene arrastrando de atrás. Y cuál era la raíz del pecado y el por qué. En este tiempo, nunca jamás en mi vida, cuando el SIDA se miraba, podía ver si acaso una posibilidad y una luz mínima de poder abandonar uno de estos alimentos. Y para honra y gloria de Dios, una vez muestra, da la solución, no sé. Es un poder misterioso y de lo alto y la honra y la gloria sea para Él. En esto he tenido, se llama esas palabras que escuchaba tanto y leía tanto de la hermana Helen White, dominio propio y temperancia referente a esto. ¡Wow! El SIDA no lo hizo. Lo hizo el Señor cuando la llevó a raíz de pecado. Todavía me queda un aspecto y este todavía quizás no lo he solucionado. Ese es el milagro que Dios terminará de hacer. Pero así trabaja Dios. Y entonces se me abre el entendimiento y pude comprender a cabalidad que quizás ahí sin quererlo maltraté el templo del Espíritu Santo. Y no solamente con el alimento, en mi mente, en mi cuerpo, en todo. Que todo eso es la raíz que desencadena muchas cosas que necesitan ser sanados. En algunos de los casos son otras enfermedades que a pesar de que era lo que hablábamos con la hermana, vegetariana y todo, bueno, pues cáncer, pero hoy en día le decía yo, no eres la única ni la primera, no porque sea Reforma Pro Salud, no porque no seas vegana, no sé, eso no. Dijo, sí, yo puedo entender. Y ella me dijo, he tenido que venir sanando tantas cosas con el Señor Jesús. Y a veces le digo, por eso me sorprendió tanto cómo ese espíritu se está empezando a mover. Y ella decía, a veces le digo al Señor, todavía me queda más. Y ella llega y dice, ay Dios. Digo yo, ay Dios, cuánto nos ha sacado, ¿cierto? Pero la honra y la gloria sea para Él. Necesita mentes sanas en todos los aspectos. Y ella decía, quizás yo le he dicho al Señor en oración, esta va a ser la manera en que podamos ir a ayudar a más personas y de nuestra propia iglesia. Le dije, sí, Dios tiene mucha obra que hacer y hay mucha obra por hacer. Y date cuenta que nos mandaron a descansar un poco y continuaremos en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, por eso le digo yo, a veces hay cosas y apareció un fruto que es un alimento, apareció otro fruto que es el otro alimento. Ay, pero ¿de dónde venía la raíz de pecado? Donde menos lo había buscado y donde menos lo imaginé. Gracias a Dios porque Dios es el médico de los médicos y está trabajando con su pueblo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estos testimonios nos dan aliciente, nos dan ánimo para seguir con el Señor, ¿no? Pues la función de los testimonios, ver a otro hermano que tiene victoria en algo por Cristo, no por el hermano, sino por Cristo, eso da, pues da alegría. Yo no sé, a mí me da como, me motiva, ¿no? Como a seguir porque, wow, uno a veces sí se desanima, ¿no? Dice tanta maldad en uno y
pero no la puede solucionar. Y que sabe que, hermanos, yo lo digo, o sea, que lo viví. Cuando entraba en ese momento, porque todos a veces tenemos altibajos emocionales, y en ese altibajo emocional, yo recurría de una vez a ese alimento, y era algo compulsivo. Y por eso le digo, yo decía, eso, quién sabe cuándo. Pero el Señor dijo, ¿cuándo llegó la hora? Y sí, ahí lo ve uno que es Él. O sea, no, yo todavía me quedo con la boca abierta. Bueno, pero mucha gente o la mayoría han cambiado su alimentación por hacer caso, porque saben que es mejor, o por enfermedad, o por... Sí, hay razones, pero pues hasta ahora, pues que escucha uno, o que el CIRA dice eso, o que dice que uno tiene que mirar la raíz de dónde viene ese gusto. Pero pues son hábitos que uno adquirió, que se enseñó desde pequeña y que a uno le gustan. Por ejemplo, a mí el tinto me fascina, me gusta, me da placer, me gusta. Me fascina tomar un tinto con algo. Eso tendrías que Pero averiguar, sí, hermana, con el Señor, de dónde pero viene ese no, yo lo he gusto. hablado, yo no, a mí no me pone nada en el corazón. O sea, Bueno, eso me a su tiempo, porque te su digo tiempo yo, no pero es mire, mi tiempo. Y lo pero mismo digo le yo, puedo decir lo que sucedió con una hermana. Por tengo tener el un hígado hijo, graso y abandonó la reforma, se fue a la reforma pro salud. Tuvo el hijo y volvió a comer carne, hermano. pero yo conozco mucha gente que está en esa reforma hace rato y por hacer caso o porque les gustó o por otras razones. Yo digo, ¿no? La gente va hacia allá por muchas razones, Pero no por la razón de Cristo. pero lo están haciendo. Antes yo los admiro Las porque propias. me ganan, en mi caso, ¿no? Yo no soy... Justicias propias, lo que hemos venido hablando acá. Es eso, Eso esa es la conclusión. Pero ¿y entonces no es válido? no es válido, mamá. Eso es lo que estamos estudiando. Ah, y entonces la mayoría de la gente está perdiendo el tiempo. No es válido nada de lo que están haciendo. Tal cual. Yo no soy Ok. quien para juzgar, ¿Cómo? Yo no entiendo así, yo pero no. yo le decía, lo mismo que dijo ahorita Leito, lo dije yo. ¿Cómo lo hacen? Yo las admiraba. ¡Qué temperancia! Qué disciplina, ¡Qué disciplina! Por obediencia. ejemplo, ustedes empezaron, Tommy y Jessica empezaron por salud. Precisamente nosotros, no fue Jesucristo. Esa es la Pero ¿y diferencia. entonces está mal? No, Claro, claro, a porque yo mí me nunca parece. dejé, por ejemplo, el pescado, yo no lo, a ti no te parece, pero a Jesús sí le parece, porque es Jesús No, el que debe dar la justicia, mamá. tal vez yo No no somos entienda nosotros. eso, tal vez todavía no lo entienda. La verdad no lo entiendo. Bueno, pues por eso Sí, la estamos verdad no lo estudiando. entiendo. Esa es Y la sí, tal razón vez de yo la que no lo estamos entienda, estudiando. Mm. pero no creo que el resto de la gente esté perdiendo el tiempo. Entonces, ¿en qué están? Todo el tiempo en una iglesia y pues por lo menos algo bueno tienen, de que han aprendido ciertas cosas. Digo yo, Algo ¿no? bueno tienen. ¿Y dónde está Jesús en todo lo que has hablado, Leo? No sabemos ellos. Ellos sí de verdad tienen a Jesús en sus corazones y por eso lo están haciendo, no sabemos. No, yo no estoy Digo, hablando de ellos, estoy hablando en tu forma de hablar. Ellos lo hicieron, entonces perdieron el tiempo y entonces lo que ellos... No, ¿dónde está Jesús? Jesús debe estar. Yo no puedo hablar de todos los casos de los hermanos porque no los conozco. Y yo no puedo generalizar. por eso, pero como, Pero por eso le digo, ¿dónde está Jesús? yo no sé ellos dónde lo tendrán. Ellos lo tendrán en No algún sé, yo me lugar. preocupo por mí misma, porque si yo me pongo a estarle solucionando la vida a los demás, si es justo o no No. es justo, no, me estoy perdiendo de tener una experiencia con Jesús personal. Bueno, pero pues yo ahí sí no sé, la verdad no sé. Por eso le digo, yo no quiero caer en que este lo hizo así, este no lo hizo así, no soy quien. Estoy contando mi experiencia referente y bajo la luz de justificación por la fe.
Pues, Así es sencillo. Es justo, y es cada lo uno. que hemos venido estudiando, un escrito está, y de cómo lo he experimentado bajo esta luz. Ya. Sí, bueno, Sí. las otras gentes tendrán su forma también de haber experimentado a Dios, ¿no? Digo yo. No necesariamente, mamá. Por ejemplo, nosotros cometimos errores muchísimos en la Reforma Pro Salud. A mí, personalmente, yo, digamos, dejé la carne, el pollo, el pescado, pero yo el pescado y, digamos, el chocolate no lo dejé con Cristo, lo dejé yo solo. Entonces me di cuenta que a mí me seguía gustando. Entonces ahí puedes ver de que Jesús no lo hizo Tomé Esteban, y era una apariencia. Y pues tal vez yo ¿Ves? sí no he tenido esa experiencia, la verdad. Yo no la he Pues tenido. estoy contando la mía. Mm. Entonces, eso, y la de Jesse, porque a los dos nos pasó. Entonces, cuando nos dimos cuenta, pues terrible, uno se siente muy mal porque uno pensaba que había hecho bien. Y ese es el chasco que muchos se pueden llevar, mamá. Entonces, por eso hay que ir con cautela, preguntarle a Jesús, ¿sí? Ser muy honesto con Él. Y en algún momento el Señor me puso a mí, como que me recordó el gusto por el pescado. Y entonces yo dije, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? Y no es que lo sentí y una vez me fui a comer, ¿no? Porque fue una lucha. Yo, pero si yo ya dejé todo eso, yo soy vegano, ¿no? El vegano no come nada de origen animal. Y entonces yo empecé como sí, empezó uno a cuestionarse. Y en oración, el Señor me fue mostrando que yo todavía le tenía gusto al pescado y que me gusta, ¿sí? Entonces, y se fue incrementando. Pasaron varios meses. Y yo dije, no, pues yo voy a comerme un pescado. Bueno, o sea, tengo que ser honesto. Y si yo quiero que el Señor me ayude en ese punto, pues lo primero es someterme y ser honesto. Y el Señor me dijo, ve y cómete un pescado, porque la única forma de saber si todavía te gusta. Y entonces yo dije, bueno, me lo voy a comer. Y me lo comí y me encantó, me supo delicioso. Y más que estoy acá en una región pesquera. Entonces yo le dije, Señor, pues yo no dejé el pescado contigo. Eso lo hice yo, fue una justicia propia. Y entonces el Señor me empieza a llevar, ahorita no está trabajando conmigo el pescado porque yo tengo problemas más profundos que eso. Yo pensé que ese era un gran problema y no. Y, y me ha hecho bien antes el pescado y yo tengo una deficiencia de B12 y eso. Y mientras, pues de vez en cuando el Señor me deja comer un pescadito. Y es bonito porque no se quita esa carga de que es uno el que tiene que hacer las cosas, de que es uno el que tiene que, o sea, uno no tiene poder para eso. Entonces yo principalmente descansé mucho y le doy gracias porque como un pescado con el permiso del Señor y sé que en algún momento llegará el momento de dejarlo, pero por ahora el Señor está trabajando otras cosas conmigo y tal vez llegue a la raíz de por qué me gusta el pescadito. El Señor me va a ir llevando. Entonces, esa es, digamos, mi experiencia, digamos, con esa parte. El caso de esta hermana, y por eso le digo yo, ella y todavía es vegana, o sea, ella es vegana, pero el Señor permitió que pasara estas cosas porque había una raíz de pecado que había que solucionar. Por eso yo cuento mi caso, que es con el alimento. Pronto Tommy está contando su alimento, bueno, pero esta hermana no tiene problema con alimento. Quizás lo hizo Jesús, yo eso no me detuve a preguntárselo. Más bien estuvimos hablando de la raíz de pecado de ella y el mío, de las deficiencias, de lo que había. Y no por eso en ningún momento yo vine a decirle a ella, mire, ¿usted qué le sirve ser vegetariana? No, uno tiene que ser cuidadoso en eso y respetuoso. Y ella tiene, como me dijo, he venido a entender tantas cosas en mi vida de que la reforma pro salud no es la comida solamente, es completo y es complejo. Y el Señor ha tenido que ir a mi raíz de pecado, cosas que traigo de atrás con mi familia, con cosas.
Y hoy, a raíz de eso, fue un alto en mi vida para poder ser sanada. Pero le digo yo conté mi caso, que es comida. El caso de ella no fue comida, la raíz de pecado es otra cosa. La raíz de pecado, bueno, ahorita Tommy le dio por contar lo de su comida, pero raíz, hay mucha raíz de pecado. Yo no puedo generalizar y no puedo decir que este hermano lo hizo por obra propia. No, no soy quien. Bastante tengo con mi problema y con la ayuda del Señor poderlo solucionar y sacar esa raíz de pecado y ser sanada de mente y de cuerpo, emocional y sentimentalmente. Ese es mi deseo. Y lo mismo es esta hermana. En ningún momento que porque ahorita le falló, entonces ella está volviendo a comer carne, no. Y yo ni siquiera estoy hablando de la carne. Es otro tipo de alimento. Y en este tipo de alimento, ese fue mi raíz de pecado, que no es el alimento. Es otra cosa mental, emocional y sentimental. El Cira Vega. Ella lo encontró también. ¿En qué se refugió? Pudo haber abandonado la carne, pero hacía trampitas, voy a poner cosas como dulces. Y uno dice, pero el dulce también está dentro de la reforma pro salud, todo eso. Y la parte emocional, sentimental, sus papás, todo eso. Y es la hora para nosotros ir al cielo, ser sanados de todo lo que pasó atrás, porque vamos a nacer de nuevo. Y entonces cada quien tendrá su experiencia, pero yo no lo voy a generalizar solo comida, es en todos los aspectos. Muchas personas he conocido que tenían problemas sexuales y creyeron que al dejar comer carne lo iban a solucionar, pero esa no era la raíz de pecado, porque lo quisieron hacer ellos solos. Pero si hubieran ido a Jesús y le preguntan, Jesús le muestra el adulterio, la fornicación, de dónde viene ese problema. Y no viene de un alimento, que de pronto sale a flote un alimento, sale a flote otras cosas, tantas cosas, hermanos, que cada uno es un mundo por separado. Y eso es lo que Dios en nuestra relación personal con el Señor lo va a ir mostrando. Y en ningún momento hablé, pues vuelvo y lo digo, carnes. No, ese todavía no he ido a ese tema, estoy en otro tema. Ahí voy y voy en la parte emocional y sentimental. ¿Le doy gracias a Dios? Sí. Estoy muy agradecida, sí. ¿Voy a cerrar este ciclo como el Señor me dijo? Sí. Quiero cerrarlo, quiero seguir y quiero avanzar con Jesús. Es lo único que yo sé. Amén. Si puedo compartir una cosa. Estaba meditando y escuchándolos y me acordaba yo muchas cosas que me ha mostrado el Señor cuando el Cira decía hace un rato que meditando en esto que estamos estudiando, que hay muchas cosas, ¿no? Y el Señor va una por una. La condición, por lo menos que me mostró el Señor, son muchas cosas, ¿no? Lo que mostró el Señor que yo tenía, que yo tengo, y claro, llega un momento en que no entendemos que el Señor trabaja una por una, ¿no? Pero antes de eso, ahora que ustedes están comentando todo este tema, cuando el CIRA dijo la reforma por salud es completa, ¿no? Y es algo que yo no entendía. Y ahí es cuando se me viene la palabra que estamos estudiando, ¿no? El espíritu farisaico. Y por ejemplo, yo tengo muchos problemas, pero uno de ellos es la comida. Y también a veces me refugio en ciertas cosas, ¿no? Pero antes, cuando yo empecé a hacer todos estos cambios tan abruptos que a veces hice por justicias propias o incluso no pensaba por mí misma, sino por seguir dependiendo no de Cristo, sino de otros y de mí misma, pues no tuve en cuenta y empiezo a no dañar el cuerpo, ¿no? El templo del Espíritu Santo por esos cambios, porque toda justicia propia daña. Y estudiando todo este tema de salud que el Señor quiere enseñarme, me doy cuenta el gran daño tan grande, ¿no? Y el fariseísmo tan absurdo, leyendo y estudiando todo esto que estamos estudiando, cuando el publicano no siente la necesidad de Cristo, cree que está bien. Cuando uno entra en ese fariseísmo, en este caso mío la reforma pro salud, que el veganismo,
pero no se da cuenta uno que el azúcar es peor que la carne y que toda esa cantidad de cosas que uno reemplaza, solo reemplazar, luego la cantidad de almidones, bueno, luego entonces dejé los almidones, entonces me fui a solo uno, pero entonces adelgacé abruptamente y yo pensaba que me veía bien y veo las fotos hoy en día y me da hasta vergüenza. Llegué, qué tan ciega estaba porque en esos momentos, ¿cuál era cómo yo me sentía en mi condición? Que yo estaba un paso al cielo. Es como una santidad que uno siente, no en todos los aspectos, pero sí en muchos. Y cuando uno llega uno a un tal grado de fariseísmo que cuando uno ve a otras personas que están comiendo mm, peor carne o algo que tú no consumes, peor cerdo, o digamos que ya estás en la etapa de no comer almidones y la ves comiendo almidones, así sean veganos, tú llegas a un fariseísmo, que fue a lo que yo llegué, de decir: "Uy, no, no, o sea, perdónala porque no sabe lo que hace, cómo se le ocurre hacer eso, hacerse ese daño". Pero, ¿dónde está ahí Jesús? Me preguntaba yo en esas frases, no decía esto, ¿cómo Jesús tú puedes obrar en ella? O sea, esas frases no salen. Yo decía: "No me salió nunca esa frase como que, Dios mío, cómo está dañando el templo tuyo, enséñala, libera, ayúdala, ¿por qué está haciendo eso?". Eso nunca sale. Porque como uno se siente, mejor dicho, santo, uno se siente que ya, mejor dicho, ya está comiendo como se come en el cielo, en el maná. Entonces es tremendo todo esto que estaba meditando mientras ustedes hablaban, porque yo también, el azúcar es peor que la carne y las combinaciones, hay muchas cosas que uno dice, Dios mío, hasta la forma de curación, hay justicias propias porque uno quiere curarse, que solo con lo natural, que solo con yo no sé qué, todo lo que uno elija y no lo que Jesús elija, ni cómo elija, ni en el momento en que Dios diga, creyendo siempre que ya todos los puntos o sea, que todo, ni siquiera sabes cuál es tu condición y ya crees que solo fue por la comida que ya estás santo y no requieres de que Jesús te muestre de qué adoleces. Entonces es muy interesante porque yo lo he visto en mí y lo he visto en los que yo he criticado y murmurado, como si eso fuera lo único que hay que cumplir para yo ser acepta ante Dios. Es tremendo todo este tema. Quería compartir eso. Bueno, hermanos, ya podemos terminar. Yo solo quería decir algo, que yo sí tengo el antes y el después. Yo traté de abandonar uno de esos alimentos, y lo que dice Jessy es muy cierto. Por un tiempo lo logré. Estoy hablando de mí, lo logré. Y luego volví otra vez y caí cuando entré en una crisis, precisamente que tiene que ver con la parte emocional. Pero yo no lo había sabido, o sea, yo no lo sabía, yo lo vengo a saber hasta ahora. Y sí, uno en ese momento se siente mejor que el resto. Y yo hice sentir mal a 2 hermanos también, porque yo también ya me sentía, wow, qué tristeza. Y Dios le tiene que dar a uno su bofetada para que aprenda que eso fue justicia propia, que no fue Jesús quien lo hizo conmigo. Lo mismo que hablábamos del fariseo, se siente mejor que el resto la está luchando, el resto todavía no sabe ni por dónde ir, no sabe qué pasa, no sabe por qué cada vez que hay un momento X emocional detona hacia allá, porque eso que nosotros que estamos hablando solo comida, pero porque hay ciertas personas que en ciertos momentos detonan al alcohol, al cigarrillo. Es que esto es complejo. Entonces, no, pero es que usted no deja el cigarrillo. No, ahí hay algo. Y yo lo hablo también por mi familia. Mi hermano toma alcohol, fuma. Y eso es lo que el Señor le pone a uno a mirar. ¿Por qué hay momentos que él tiene crisis? Y todo eso el Señor me lo ha venido mostrando. Entonces uno va, es por el fruto arrancarlo y la raíz sigue. Entonces cuando él emocionalmente está estable, aparentemente lo deja. Cuando hay una crisis, hay algo, es impresionante cómo empieza a detonar él. Entonces, no es solo lo que comemos,
es lo que tomamos, lo que vemos, son tantas cosas, de dónde procede y cuántas veces se han hecho, pero en el fondo, como dice Tommy, se ha vuelto una tortura y para mí fue una tortura. Y bueno, le doy gracias a Dios que me dio mi bofetada y he podido comprender eso y que no me he vencido gracias al Señor y quiero volver a arrancar con Él, pero de la mano con Él. Quiero también cuando la gente se me acerque que tenga un problema de alcohol, de cigarrillo, haber vivido esa experiencia con Jesús de cómo me trató, de cómo me ayudó, yo también llevarlos a Jesús y cómo poderlos ayudar. Pero eso lo tengo que vivir yo con Jesús para yo poder ayudar al resto. Y una cosita que ahorita me acordé por algo que dijo el Cira, es que uno, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado en muchos aspectos y obviamente más en el de la alimentación, ¿no? Es tanta la justicia propia que uno se engaña y se la cree. Pero hay el Espíritu Santo a veces intenta decirnos, pero nosotros apagamos esa voz. Y, por ejemplo, uno cree, como decía ahí en los párrafos anteriores, una semanita bien, un mes, un año, y a veces un día o en un momento te dieron ganas de un dulce o de esa pizza con queso, o viste un comercial de una carne y se ve como sabroso, o el olor de un pollo, algo, o buscas la parte vegana que huele y sepa igual, ¿no? Y de pronto duras un mes o una semana o un año y de verdad que no te dan ganas, de verdad que te la crees y dices, "No, o sea, ya has superado", pero hay momenticos en que aparece, pero uno lo apaga. Y uno dice: "Es el enemigo tentando", no, porque, o bueno, puede ser que sí, pero es que uno se la cree. La justicia propia hace que uno se crea, la misma justicia se crea que es que uno ya, tuvo victoria en eso, ¿no? Pero definitivamente cuando uno el Señor lo baja a la nube, como dice el Cira, lo baja de la nube a uno, le da la cacheta a uno como que dice: "Despierte, ubíquese". Entonces, uno se da cuenta cuando él hace algo, empieza a hacer algo y empiezas a trabajar cómo es que es y cómo es que se siente después. Es increíble y no necesitas que pase un año, que es diferente, porque no son tus justicias. Y es muy bonito ver ahorita como tu familia, o sea, cuando uno los ve que caen en esa crisis, vuelvo y lo digo, alcohol, cigarrillo, y ya uno llega como a comprenderlos un poco, a no juzgarlos, a no caerles tan duro, porque pues uno cae, ¿y qué hace usted todavía tomando? ¿Y cuánto tiempo más? Y siguen lo mismo. Y le dice al Señor, ¿y qué logré con eso? Nada, Alejarlos, ¿sí? que eso me pasó, alejarlos. Eso. Uno aleja a todo el mundo, uno se vuelve como un repelente. Entonces ahorita que estoy como en esta fase, yo le digo al Señor, dame sabiduría, porque y misericordia que tú la has tenido conmigo. Y cómo cada problema de cada familia, porque eso lo hay en cada familia. Para algunos hermanos, pero le digo que no todo es comida. Para algunos un problema familiar y dentro de los mismos miembros usted puede tener 4 hermanos. Uno se ve reflejado en la parte sexual, el otro se ve en la parte del vicio del cigarro y el trago, el otro en la alimentación, el otro en la pornografía. Y hay un desequilibrio que viene dentro de la familia, que algo sucedió. Pero eso, ¿cómo se averigua? Pues en oración, con el Señor, y si hoy Dios permitió que seamos luz, es porque nos quiere enseñar para nosotros ir a ayudar a otros que están en nuestra familia. Pero luego que no es todo comida, es que se nos entramos, y yo soy cansona en eso. Todos nos centramos comida, carne, que esto. No, es que hay mucho más problemas que eso. Y la parte sexual que nadie la ve, se puede tapar, la promiscuidad, eso viene de atrás, no venga cocuetos y eso, y entonces uno dirá, no, pero yo soy temperante en la comida, pero vaya, mire su parte íntima, vaya usted mire su parte sexual, vaya usted mire el cigarrillo, el licor, digamos en el caso mío fue la comida, pero son falencias, son ausencias, son abandonos, son rechazos, son muchas cosas que en cada familia
es tan independiente y cada uno de nosotros es como los dedos de la mano y así mismo nos trata el Señor. No con uniformidad, con unidad, pero cada caso por separado. Y ahí es donde el médico de los médicos, hasta de la cabeza, que es el Señor Jesús, quiere ir a la profundidad y a la raíz del pecado. Bueno, finalmente el Señor nos impulsó entonces a dar nuestro testimonio de algunas cosas para que esto que está escrito en el papel que estamos leyendo, pues se evidencie en la vida real. O sea, cómo es la justificación por la fe. Pienso que han tenido unos buenos ejemplos. Los hermanos de la verdad os hará libres, pues, no somos perfectos, no somos sin mácula y estamos también luchando. Entonces, hermanos que están viendo este video, ahí tienen ejemplos y eso también nos inspira para seguir adelante. Hemos terminado, no sé si alguien desea hablar. Yo solo quiero decir algo de un caso Sí, de alguien acá que hablaban que fuma mucho. De aquí, la chica que trabaja acá conmigo. Y me decía esta semana que ella le decía, yo soy tan mala para que me esté pasando lo que me esté pasando. ¿Sabe qué? Yo le decía al Señor, Dios mío, uno está tan enceguecido que uno mismo se está matando y se está haciendo tanto daño y uno todavía ni siquiera ve el daño. La señora se esconde a fumar. Yo le dije, ella misma se ha provocado todo este daño, ahora neuronal, todo eso es ella misma. No Jesús, no Dios, ¿por qué me trata a mí así? Entonces, ¿cómo tratar este tipo de persona? Y eso no está lejos, eso está dentro de la casa. Gracias. que el Señor Jesús nos ayude. Y bueno, vamos a orar para finalizar. Bueno, yo había en este momento tan difícil que pasé, hermanos, encontré una reflexión y yo dije que cuando Dios me diera el momento la iba a tener y creo que pues la va a dar. Voy a leer esa oración que también yo escribí referente a lo que encontré y pues voy a empezar y eso tiene que ver con el Salmo 91. En ese Salmo 91 tan poderoso yo encontré que la voluntad de Dios es protegernos y cuidarnos. También que hay una batalla de fuerzas espirituales que actúa contra nosotros. También encontré que Jesús vino a deshacer toda obra del diablo y a darnos vida, paz y salud, porque yo quiero que tenga vida en abundancia, dice su palabra. El Señor desea que nosotros sometamos nuestra vida bajo su autoridad, obedeciendo su palabra, su Santo Espíritu. Pero todo esto se logra como lo que hemos estudiado a través de Jesús, de su Santo Espíritu en mi vida. Es así como podemos lograr resistir al enemigo, la tentación, querer cambiar y que nos transforme cada día conforme a su imagen. También es necesario que en nuestra vida con Jesús haya una relación muy honesta. Querer cambiar nuestra forma de vivir, abandonar toda práctica que hemos venido haciendo en el nombre del Señor Jesús. También poder cerrar esas puertas que abrimos en su momento de maldiciones y que nuestra confianza esté plena completamente en Dios. Que la protección verdadera que venga de Jesús para nuestra vida, para poder vivir una vida bajo su gracia y su amor. Así que los invito, los que desean, yo voy a ir referente a esa oración en esos momentos que me iba a dormir o en el día que tenía esas crisis. La leía y la leía creyéndola. La voy a orar en lo personal para que ustedes a la vez vayan repitiendo y lo vayan orando en lo personal con Jesús. Los que desean y puedan postrarse de rodillas, los invito.
Padre Celestial, ahora pongo toda mi vida y mi familia bajo tu abrigo. Tú eres el omnipotente y bajo tu sombra estoy seguro o segura. Tú eres mi esperanza y mi castillo fuerte, en quien confiaré de ahora y para siempre. Libra mi vida, mi casa y toda mi familia del lazo del cazador. En todo aspecto, Señor, líbrame de toda peste destructora. Cúbreme en tus plumas de amor. Me pongo bajo tus alas de protección para estar seguro o segura. Tú eres mi escudo, Señor. Tu palabra es la verdad que protege mi vida. Contigo no tengo ningún temor de noche ni peligro que haya en el día. Estoy segura en ti, Señor. No tengo temor a ninguna peste que venga o ande en la oscuridad. Tengo vida y salud en el nombre de Jesús. No vendrá muerte a ningún aspecto de mi vida y mi familia. Habrá larga vida y saludable para mí y mi familia y para todos nuestros sueños, porque estamos cubiertos y limpios en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Aunque haya oscuridad, maldición y muchos caigan en el mundo a mi alrededor, a mí no me llegará. Podrán caer a mi lado 10,000, 1,000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Padre Celestial, te doy gracias porque mis ojos verán tu justicia en todo aquel que practica la maldad, pero yo confío en ti, en tu perdón y encomiendo ahora mi vida en tus manos de amor. Te pongo como mi única esperanza. Tú eres el altísimo, omnipotente creador del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por los pecados del mundo, por mis pecados, y ahora he recibido tu perdón y salvación eterna. Padre y Señor Jesús, tú resucitaste al tercer día para sentarte en el trono de tu Padre, para sentarte a la diestra de tu Padre, mi Padre, como Rey y como sacerdote, para interceder por tu pueblo y pronto volverá por tu iglesia. Dios mío, tú eres mi habitación segura en todo tiempo y lugar. Te pido que no venga sobre mí ninguna clase de mal, ni plaga alguna toque mi casa. Envía a tus ángeles acerca de mí, para que me guarden todos tus caminos, no mis caminos, Señor, en todos tus caminos, ahora y siempre. Padre Celestial, que tus padres me lleven en sus manos, para que mi pie no tropiece con ninguna piedra, ni trampa, ni engaño. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pongo al diablo, y esto lo decía muchas veces y lo sigo diciendo, en el nombre de Jesús, bajo mis pies, porque tú me has dado poder sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Piso ahora todo espíritu inmundo y toda maldición que quiera venir a mi vida en el nombre de Jesús. Deposito mi amor en ti y te alabo porque tú me libras de todo mal. Me pones en alto porque he conocido tu hermoso nombre. Me das libertad de toda angustia. Eres bueno. Te pido y me respondes. Me haces vivir en plena libertad. Me levantas, me das recompensa y así glorificas tu nombre en mi vida. Sáciame de una larga, próspera y feliz salud. Porque tu palabra, poder y amor en Cristo Jesús son mi herencia. Tu glorioso Espíritu Santo me guía a tierra de plenitud, a la Canaán, Señor. Hazme gozar cada día de tu salvación. Gracias, Padre Celestial, por tu amor inigualable, por la gracia de mi Señor Jesucristo
y por la comunión con el Espíritu Santo, pido, clamo, proclamo y recibo todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Es mi deseo también para ustedes, hermanos, y sus familias.